Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en que vean esta grabación. Les presento a continuación el contenido de la quinta clase pregrabada y se refiere a un tema que es sumamente necesario conocer. ¿Por qué? Porque nos va a servir para unir ideas dentro de un texto o inclusive al momento de una conversación, y es simplemente el uso de los conectores y relacionantes en inglés, mejor conocidos como linking words in English. ¿Qué son los conectores o linking words? Son palabras o frases con los que se pueden relacionar dos o más ideas. Obviamente existe una gran diversidad de conectores gracias a que existen múltiples formas para relacionarlas. Es decir, se pueden unir oraciones, bien sea para complementarse, para contradecirse, plantear una causa o una conclusión, entre muchas otras funciones que ya vamos a ver. Entonces, ¿por qué es importante saber utilizarlos? Porque al momento de uno expresarse, bien sea en forma oral o en forma escrita, uno necesita llevar una secuencia de las ideas que vamos manifestando, porque si no van a sonar a simplemente cosas que estamos diciendo por decir y no le vamos a percibir algún propósito en ello. Entonces, la idea es saber, bueno, qué tipo de relación hay entre las ideas, cómo va esa secuencia, qué tiene que ver una cosa que digamos con la otra. Entonces, eso lo podemos ir haciendo mediante el uso de conectores. Lo hacemos igualmente en el español, obviamente en el inglés no va a ser diferente. Lo que sí hay que tener en claro es ¿qué es lo que queremos decir? ¿Cómo queremos decirlo y qué podríamos hacer para que precisamente la idea quede expresada de la manera en que queremos? Fíjense entonces, como acabo de decir, su importancia radica en que dan variedad y complejidad a la expresión oral o escrita de quien los usa. Con esto se les dice, no es solo a nivel escrito, también es a nivel conversacional. ¿Por qué? Porque uno no solamente escribe, uno también habla. Entonces, si uno no sabe llevar la secuencia de lo que dice, bueno, va a ser bastante difícil que se nos entienda. Mucho menos, bueno, si lo hacemos por escrito, ¿no? Entonces, la idea es que sepamos enlazar cada una de estas ideas. Y bueno, los conectores nos van a ayudar. Por eso es que son especialmente importantes en entornos académicos, laborales o formales en general, aunque también se pueden utilizar en entornos informales bastante cotidianos como una conversación entre amigos, entre otras cosas. ¿Ok? ¿Cuál puede ser otra de sus ventajas? Bueno, que dotan de consistencia y coherencia el discurso lingüístico, tanto en su forma escrita como oral, es decir, le da sentido, le da estructura a eso que estamos diciendo y no se va a percibir como un conjunto de cosas sueltas que se van diciendo por decir. No es hablar por hablar, no es escribir por escribir, sino que lo que uno está haciendo tiene un propósito. Y esto nos va a permitir hacerlo o nos va a ayudar a hacerlo. ¿Cómo usar los conectores en una frase? Bueno, cada conector va a tener sus reglas o por lo menos sus contextos, pero existe un conjunto de reglas o recomendaciones generales que aplican para todos por igual. Veamos la primera, posición, es decir, dónde se ubican en una oración. Los conectores gramaticales pueden estar al inicio de la oración, al final o entre las dos ideas que se unen. La decisión sobre el lugar que ocupa el conector en la oración depende por completo de quien escribe o también de quien habla. Aunque hay algunos que por sus características se recomienda que vayan siempre en un lugar, por ejemplo, cuando hacemos una lista, ahí estaríamos hablando de conectores como first, second, entre otros, lo mejor es poner el conector al inicio de cada oración, precisamente porque como estamos hablando de esa ubicación donde antes está terminando una oración y bueno, viene la otra, la idea es que ubicarla al inicio generalmente te permite enlazarlas de una mejor manera. La segunda,
Sustantivos y verbos. ¿Qué es lo que se coloca después de un conector? Generalmente un sustantivo o un verbo. Puede o no estar en gerundio, ya esa es otra cosa. Pero estas serían las dos palabras que uno se puede encontrar después de un conector. Y la tercera, y es una de las más importantes, es la congruencia. Es de vital importancia utilizar conectores adecuados al tipo de texto que escribimos, o más que al texto, al contexto como tal. Si estamos escribiéndole algo a un amigo, a un familiar, y se supone que uno está en un contexto ya más sencillo, más cotidiano, más personal, si se le quiere, oye, utiliza conectores que se adapten, no es que te vas a poner en otro orden de ideas. Comuníquese lo siguiente, por lo tanto, en otro, no. Utiliza un conector que vaya de acuerdo a ese contexto en el que te estás comunicando. Ahora, si estás en un entorno mucho más formal, académico, laboral, lo que fuera, obviamente debes utilizar conectores que se adapten a ese contexto. Entonces, hay que usarlo de acuerdo al contexto en el que nos vamos a desenvolver. ¿Ok? De otra manera va a sonar bastante extraño, porque va a tener un efecto parecido al que, por ejemplo, si yo me consigo con una autoridad universitaria y le diga, ¡épale, ¿cómo estás? O como que yo le diga a un amigo, mi estimado amigo, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Va a tener el mismo efecto. ¿Ok? Entonces, la idea es que usemos el conector no solo de acuerdo al texto, sino al contexto. ¿Ok? Si estoy en una situación informal, utilizo aquellos que se puedan adaptar a ese contexto informal. Si estoy en un contexto mucho más formal, utilizo aquellos que sean para un contexto mucho más formal. ¿Cuántos tipos de conectores hay? 19 en total. Pero estos se pueden explicar bastante rápido, o sea, no hay que nombrarlos a cada uno así con lujo de detalles, pero sí me voy a concentrar en decir el orden de cada uno, porque a la final esto es un material que se puede conseguir en cualquier portal electrónico o digital. La idea es simplemente tener el claro cuál se utiliza para qué. Vamos a ver cuáles son esos 19 tipos. Comenzamos por los de adición, que son los que sirven para complementar ideas o irle sumando información a una idea que ya se ha venido desarrollando. Los leo rapidito. And, second, then or next, also, to, as well as, moreover, furthermore, in fact, as a matter of fact, actually, anyway, besides, by the way, in other words, that is to say, in addition, such as, like, above all, or rather. ¿Son los únicos? Tal vez no, pero son de los que más se utilizan. Ojo, puede haber algún conector que pueda tener múltiples funciones o múltiples objetivos, pero acá tenemos por lo menos cuando se utilizan con los fines de ir sumando información. Veamos el segundo, adversativos. Son aquellos que se utilizan para expresar contraste entre ideas, es decir, son para reflejar ideas diferentes, que la primera idea es diferente a la segunda. ¿Cuáles son? But, however, nonetheless, nevertheless, yet, even so, still, instead, whereas, while, on the contrary, on the other hand, in other matters, nor notwithstanding, while. El tercer tipo, los causales, los que sirven para dar a conocer la razón o inicio de algo, la causa, que fue lo que motivó a que la otra situación se diera. Because of, for, since, as, due to o owing to,
in order to, by means of, for lack of, thanks to, this is the reason why, this is why, for this reason. Ojo, aquí ya se estarán dando cuenta que no tienen que ser los conectores una sola palabra. Puede ser una combinación de varias palabras las que den ese efecto, ¿ok? Lo que hay es que estar pendientes. Número 4, comparativos. Permite distinguir diferencias y semejanzas entre personas, lugares o cosas. Se nos ha dicho tal vez siempre que la comparación es como únicamente señalar las semejanzas, ¿no? Justamente establece en qué se parecen, pero al mismo tiempo en qué se diferencian. ¿Cuáles podemos tener aquí? As, as, not as, so, as if, as though, then. El quinto tipo, los concesivos, sirven para matizar una idea o dar a conocer un aspecto negativo de ella o con el que no se está de acuerdo. Es decir, se va a mencionar una idea, pero la que viene es como diciendo, no, bueno, sí es bueno, pero ahí en ese pero es como que uno está diciendo, no, sí, se ve muy bonito, pero es que algo no me cuadra. Entonces, esa sería más o menos la intención del uso de este tipo de conectores. Tenemos although, though, even though, despite, in spite of, even if, not even if, regardless of. El sexto tipo, los conclusivos, sirven para terminar o redondear una idea. Es decir, después que se ha venido desarrollando una idea, la que viene es la que cierra ese tema para obviamente dar inicio a otro. Tenemos therefore, hence, thus, so, consequently. El séptimo tipo, los condicionales, me permiten expresar una condición para que la otra idea suceda. ¿Ok? Aquí podríamos hablar de una relación causa-efecto, causa-consecuencia. O sea, esto va a pasar si, solo si, esta otra situación está presente. Tenemos if, whether, unless, provided, providing, as long as, in case. Luego tenemos los continuativos. Permiten dar más información sobre la idea principal. Tiene un uso bastante parecido a los de adición, pero el caso es que te permite darle continuación. Es una especie de etcétera entre ideas. Tenemos then, moreover, furthermore, besides, in addition, not only, but also, what's more, entre otros. Cuando hice ese sonido de es porque ahí va un cierto tipo de información. De hecho, en la traducción al español pueden notarlo, donde están los 3 puntos. ¿Ok? El siguiente tipo, los copulativos, viene a unir dos ideas que se complementan. Lo que a ti te falta, a mí me sobra, nos podemos unir y listo. Esto es más o menos lo que quisieran expresar allí. Tenemos and, not only, but also, not only, but, as well, both, and, no sooner, than, besides, moreover, in addition to, furthermore. Los siguientes, los disyuntivos, permiten dar opciones o consecuencias diferentes a una idea. Es decir, tú puedes ir desarrollando una idea y la que viene te puede plantear, bueno, te da opciones. O vas por aquí o vas por allá. Y tal vez esas opciones que se te presentan van a ser distintas a lo que tú quizás ibas planeando. Entonces, la idea es simplemente señalar, o vas por este camino
o vas por este otro. ¿Cuáles son estos conectores? Or, either, or, neither, nor, whether, or else, otherwise, not only, but, as well. Vienen ahora los funcionales. Informan sobre la causa de un suceso, ya sea como consecuencia o como condición. Mientras que alguno de los anteriores nos indicaba la consecuencia. Bueno, aquí diríamos que tienen cierta relación con los causales porque te están planteando la causa. ¿Ok? Bueno, y también posiblemente puede ser una consecuencia o tal vez una condición. O sea, esto pudiera pasar siempre y cuando para tal otro propósito. Tenemos so, so that, so as to, so as not to, in order to. Vienen ahora los secuenciales. Te permiten enlistar, describir procesos paso a paso o dar instrucciones precisas, es decir, como indicando en qué orden van a ir desarrollándose las ideas, cuál va primero, cuál viene después, cuál es la que sigue, cuál es la que empieza, cuál es la que termina, etcétera, etcétera. Fíjense los que tenemos. First o firstly, second o secondly, next o then, after or afterwards, in the beginning or in the end, at first, finally, eventually, last but not least. Esta es una que yo uso bastante, más que todo hablando, at the same time, join, likewise, meanwhile, nowadays, afterwards, currently, at present, at the present time, now, these days, a long time ago, in ancient times, not long ago, in former times, formerly, in the old days, last of all, lastly. Luego vienen los que sirven para dar ejemplos. Estos nos permiten reforzar una idea general con un caso particular. Es decir, si voy hablando de una definición o de un concepto, a través de estos conectores puedo dar como antesala a una idea que te permite entender esa definición mejor a través de un ejemplo. La más obvia la tenemos aquí, for example, for instance, such as, like, apart from. Luego vienen aquellos conectores que se utilizan para generalizar, es decir, para equilibrar una idea mediante sus similitudes. Tenemos mostly, in general. Luego tenemos aquellos conectores para clarificar, es decir, para explicar ideas complejas con otras más sencillas. No necesariamente como los que sirven para dar ejemplos, pero sí nos permiten entender un concepto más complejo a través de ideas similares que son obviamente más sencillas. Tenemos that is to say, in other words, it est, que significa, bueno, ya lo tenemos acá. Luego venimos con los que se utilizan para enfatizar, es decir, para resaltar un elemento de una idea o la idea como tal en general. Tenemos los siguientes: as a matter of fact, definitely, obviously, above all, actually, indeed, in fact. Luego tenemos los que se utilizan para concluir, es decir, para finalizar y o resumir una idea. ¿Ok? Tenemos las siguientes: in conclusion, to sum up, in short, all in all, in brief, on the whole, therefore, thus, consequently, so, hence. Luego vienen aquellos conectores para declarar certezas, es decir, para enfatizar la seguridad o sobre la existencia de algo. Tenemos obviously, undoubtedly,
surely, indeed, apparently, possibly. Y el 19º y último, aquellos que son positivos y negativos, es decir, me permiten resaltar el lado positivo o el negativo de una oración, es decir, que está por el buen lado de la cosa o por el lado negativo. Tenemos fortunately, unfortunately o sadly. Ya los vimos entonces, los 19, sí, son bastantes. ¿Son los únicos que existen? Tal vez no. Pero acuérdense que como esto no solo se da por lo escrito, sino también en lo hablado, tal vez puedan aparecer otros de creación espontánea, pero estos son de los más comunes. Entonces, ¿qué nos permite el uso de los conectores? Más que todo, fortalecer el vocabulario, porque nos permite mejorar nuestra capacidad para expresar ideas cada vez más complejas, porque teniendo en claro qué es lo que quiero decir y cómo puedo decirlo, va a ser tarea fácil. Ahora fíjense en estos ejemplos de ejercicios con conectores, ¿ok? Son ejemplos para que ustedes vayan viendo de algunas actividades para poder practicar. Si quisieran hacerlo, ahí tienen el enlace, cópienlo y de ahí practican por su cuenta. Tenemos, completa las frases con el conector que corresponda. Aquí tienen, she hasn't decided which university she will go. En el segundo, I think about my grandfather despite the fact he is gone. Esta soy yo. Número 3, we brought some groceries. We forgot to buy vegetables. La cuarta, Michael, Pam, Phil went to the concert to see the new rock band. Y el quinto, when he returned to the house, Jenny was doing her chores. La traducción al español nos da una idea de cuál es el conector que pudiera utilizarse. Luego viene la parte B que dice, une las siguientes frases con el conector adecuado. He wants to start a business. Primera idea, he doesn't have any money. Segunda idea. En el siguiente caso, la primera idea es, I was cooking my favorite recipe. La siguiente idea es, my wife was looking at me when I was cooking. Y luego vemos, do you like cats? Do you prefer dogs? Entonces, había que utilizar el conector adecuado. Aquí tenemos las respuestas. Entonces, fíjense aquí, una vez que unamos las respuestas, aquí las veamos en las preguntas anteriores, por ejemplo, en esta parte y luego en esta, vamos a ver entonces que van a tener un mejor sentido, o sea, se va a entender con más claridad lo que ahí se está expresando. Y aquí hay un listado de esos conectores que más se utilizan, claro. Algunos ya los hemos visto, pero estos son inclusive, con otra fuente de información, pues, de los más comunes. And, or, but, however, still, yet, nor y while. Ahí tienen los significados de cada uno y algunos ejemplos para ilustrar el uso de este tipo de conectores. Entonces, bueno, muchachos, ya aquí vimos que estas son una serie de palabras que nos van a permitir enlazar ideas, todo dependiendo de cómo vayamos desarrollando nuestro material o cómo vayamos manifestando o expresando lo que queremos decir. Tengan en cuenta que cada uno va a tener su propósito, pero además algunos pueden utilizarse en situaciones diferentes. Lo que hay que tener en claro simplemente, porque aquí ya se ha visto pues qué es lo que queremos decir y cómo queremos decirlo, porque también como lo plantearon pues todo va a depender de quién habla o de quién escribe. Ante cualquier duda, no duden en consultarme. Me pueden contactar por el privado, vía WhatsApp o por el grupo y bueno, estoy a la orden para atenderles cualquier consulta. Entonces, como siempre les digo, al final, see you next class. Nos vemos la clase que viene.